Él es coordinador del Voluntariado México, Red de Atención Humanitaria, y él nos hablará acerca del caso del Voluntariado MX como una plataforma en torno a la movilización y el cambio social. Bueno, Ricardo, te doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente a esta tu casa, a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a nombre de la comunidad académica de este Departamento de Administración. Y me permitiré, bueno, leer una breve semblanza de tu trayectoria. Ricardo es licenciado en Comunicación Pública por la Universidad de Guadalajara, coordinador del programa de Voluntariado México de la red de albergues para personas migrantes y refugiadas, la cual congrega y fortalece la labor humanitaria en albergues para personas migrantes y refugiadas en el sur, centro y norte del país. Actualmente colabora en el albergue de hospitalidad y solidaridad en Tapachula, Chiapas, y ha tenido la oportunidad de comprender y acompañar el camino de las personas en movilidad desde diversos espacios de la sociedad civil, el periodismo y el propio quehacer fotográfico. También es estudiante de la maestría en estudios de migración internacional del Colegio de la Frontera Norte. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde ya y te dejo en el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos, todes, por estar acá. Me parece muy valioso el espacio para eh, abordar estos dos temas que quizás en primera instancia parecerían un poco inconexos, un poco distantes, que es la comunicación y su ejercicio y la migración. Creo que es muy, muy importante abordar estos temas porque para poder transformar pues el ámbito migratorio y estos temas de derechos humanos, pues primero hay que comprenderlos, ¿no? Y sé que por acá hay estudiantes, quizás personas profesionales del quehacer, de la comunicación, de las relaciones públicas, y creo que es muy, muy importante abordar este tema no solo porque pues es un tema de interés público, la migración, sino que creo que dentro del propio ejercicio pues de las relaciones públicas de la migración, pues podemos transformar, podemos incidir directamente sobre este fenómeno, y pues claro que a mí me parece pues muy conveniente hacerlo desde algunas perspectivas que quiero compartirles el día de hoy. Primero quisiera enunciar pues desde dónde les comparto, ¿no? Desde dónde viene toda esta información que quiero expresarles. eh, y en esencia viene desde la propia participación en organizaciones de la sociedad civil. Como bien ya compartió el doctor César, yo formo parte de una organización que se llama Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula, Chiapas. Para quienes no conocen dónde está esta ciudad, es la frontera entre México y Guatemala, y diría yo es el epicentro, pues es uno de los puntos claves de la región en torno al fenómeno migratorio y a la migración internacional, pues a nivel mundial. Como tal, pues todas estas perspectivas o todos estos referentes pues vienen desde el propio trabajo con la población en movilidad. Yo he tenido pues el privilegio, la oportunidad de colaborar en distintas organizaciones desde hace algunos años, entonces pues todo esto viene desde ahí, ¿no? Quisiera, antes de entrarle de lleno al tema de la comunicación, que dejemos claros unos puntos de partida que nos van a servir como una brújula para poder aproximarnos al tema. Y primero que todo, creo que es muy, muy importante comprender que ahora mismo estamos en una coyuntura en torno al tema migratorio. Si bien México tiene una tradición histórica en torno a la migración, sobre todo Jalisco, ¿no? Eh, la migración de México hacia Estados Unidos es una de las más importantes a nivel mundial y tiene una gran trayectoria, desde hace varias décadas atrás. Incluso me imagino que muchas de las personas que nos escuchan tienen algún familiar en Estados Unidos. Yo les comparto que eso es mi caso. Y si vemos en nuestra historia como país, pues hay un montón de migraciones que han sucedido, ¿no? Tanto de otras personas hacia el territorio como desde el propio territorio hacia otros países. Pero ahora estamos atravesando un momento pues coyuntural porque estamos viendo situaciones que no se habían presentado en estas décadas anteriores, ¿no? ¿A qué me refiero? Se están conformando migraciones mixtas dentro de nuestro territorio. Quiere decir que no solamente hay personas que están saliendo de México hacia otros países, también están llegando personas de múltiples regiones,
desde Centroamérica, desde Sudamérica, desde el Caribe, desde países de Asia, desde países de África. Por ejemplo, en el albergue en el que yo colaboro, tenemos 4 años trabajando y durante estos 4 años hemos atendido a personas de 47 nacionalidades. Y esto no solo es muy importante en cuanto a la composición, al reto que tenemos por atender a personas diversas, sino que también ha incrementado el número de personas en movilidad en nuestro país. En el 2023 ha sido un año pues histórico en torno a al desplazamiento de personas pues de manera forzada hacia nuestro lugar de origen. Creo que cuando hablamos de migración tenemos normalmente pues una representación en torno a personas que quizás van a Estados Unidos buscando un sueño, buscando mejores oportunidades, pero en las últimas décadas esta migración ha cobrado otras características, incluso aún más, con mayor presencia que estas migraciones económicas, que son los desplazamientos forzados. ¿A qué me refiero con esto? A personas que de un día a otro tuvieron que pues dejar sus lugares de origen debido a múltiples causas, principalmente vinculadas a las violencias, a las guerras, a la discriminación, incluso personas que por sus posturas políticas, por pertenecer a un grupo en particular, y esto está cobrando un impacto mucho mayor debido al contexto de crisis que vivimos a nivel mundial. El año 2023 es el año en el que más solicitudes de la condición de refugiado hemos tenido en la historia del país. Y hablo de refugiados porque justo es el concepto al que hacemos mención cuando hablamos de las migraciones forzadas, es decir, de personas que han sido forzadas a huir de sus lugares de origen. Incluso el año pasado se tiene el registro de alrededor de más de 900,000 eventos de migración irregular por nuestro país. Esto sin duda es un reto importantísimo que tenemos a nivel país, a nivel organizaciones y a nivel profesionales también de la comunicación y de las relaciones públicas. Otro punto de partida que quiero recuperar es el contexto de violencia. Y eso va a influir muchísimo en el acercamiento, en la perspectiva que tenemos que tener al momento de, pues, de ejercer estas disciplinas. Eh, Lamentablemente, las personas en movilidad, una gran proporción de estos grupos poblacionales son sobrevivientes de un sinfín de violencias, no solo en su lugar de origen, sino aquí en nuestro país, en su paso, estancia por el territorio. De hecho, yo quisiera aprovechar el día de hoy de hacer mención, justo vinculado a este tema, que hoy se cumplen 2 años de, pues de este hecho del incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez, que cobró la vida de más de 40 personas. De hecho, si están interesados en este tema, les recomiendo mucho checar una investigación del Seminario Z que devela que justo, pues no fue un accidente, ¿no? Y que incluso agentes del Instituto Nacional de Migración permitieron que estas 40 personas perdieran la vida en este lugar. Y este sinfín de violencias, pues no solo se dan a manos del crimen organizado, sino también de las propias instituciones públicas. ¿Esto por qué? Porque tenemos un paradigma vinculado a la securitización. ¿Qué quiere decir esto? Que la migración ha sido abordada desde las políticas públicas y desde la implementación de estas, desde un paradigma de la seguridad nacional, en el que pues, se percibe al migrante como el enemigo al que hay que perseguir, al que hay que contener, al que hay que deportar. De hecho, desde el año 2019, pues también es en el que se fundó esta institución de la Guardia Nacional. Pues esta institución también tiene una injerencia muy importante en las acciones de verificación migratoria. Acá en el sur del país donde yo me encuentro, es muy notable pues que hay un sistema de redadas, de contención. Es terrible cómo el primer contacto que tienen familias, mujeres, niños,
personas de la comunidad LGBT y pues del sinfín pues de diversidad, ¿no? Que hay en torno a las poblaciones migrantes, llegar al territorio y pues esa institución que ven, esa primera institución del Estado que ven al cruzar el territorio es justo una institución militarizada, ¿no? Esa es la respuesta que está teniendo el gobierno ante pues, los flujos migratorios. Ya pasamos estos puntos de partida y quiero que reconozcamos que la comunicación tiene un poder indispensable y muy importante en las narrativas que tenemos en torno a la migración. Esto que les comento de ver al migrante y a la migrante desde esta perspectiva de seguridad nacional, pues también se puede impregnar dentro de los discursos que tenemos como sociedad. Entonces es muy importante que pues dentro de nuestro ejercicio pues tengamos conciencia de ello, ¿no? Y de que también estamos en un ambiente muy polarizado en torno a a la migración. Eh, yo quisiera dividir en cuatro, pues mis aportes en torno al deber. Tenemos un compromiso y un deber inmenso al abordar el tema de la migración desde el ejercicio de la comunicación, tiene que ver con la perspectiva de paz y derechos humanos, una narrativa basada en les actores, comprender la complejidad del tema y también tener una perspectiva de soluciones. ¿A qué me refiero con una perspectiva de derechos humanos y paz? Me refiero a que dentro de todo el quehacer que realicemos, y esto creo que quisiera enfocarlo no solo a lo que conocemos tradicionalmente como, pues, como el quehacer de la comunicación, ¿no? Como periodistas, quizás lo podemos pensar como personas que participan en los medios de comunicación. Creo que al final toda institución que tenga el interés de incidir en el espacio público, ya sea por medio de distintas estrategias, incluso de las relaciones públicas, tiene que tomar esto en consideración. Me refiero con una perspectiva de derechos humanos y paz a una visión centrada en las personas. Acá puse una frase que es: la comunicación no solo es un ejercicio informativo, sino que también es una labor dignificadora. Hay que partir de que las personas en movilidad, en su mayoría, pues son sobrevivientes de violencias, ¿no? Y que al manera de abordar el tema, pues podemos dignificar pues la propia experiencia de las personas o también podemos vulnerarla, incluso revictimizarla y poner en riesgo a las personas. Entonces es muy, muy importante que en nuestros abordajes tengamos un enfoque de protección. ¿Esto qué quiere decir? Cuidar la identidad de las personas, incluso decirles, por ejemplo, yo creo que cuando hablamos de migración, a lo mejor pensamos en imágenes, ¿no? Personas que con su mochila o estas caravanas que hubo en el año 2018, grupos grandes de personas. eh, yo he visto muchas fotos en torno a la migración y yo siempre me pregunto si esas personas que tomaron esas fotos pidieron el consentimiento de la gente al momento de tomarlas o escogieron el momento adecuado para poder hacerlo, ¿no? No sé si se acuerdan de un caso eh, de cuando fueron las caravanas del 2018, de un reportaje que hubo en torno a que una señora pues hablaba mal de la comida que estaban recibiendo durante su trayectoria acá en el país. Y eso causó una indignación enorme en la comunidad mexicana, causó división en torno al tema, incluso, pues yo de eso me pregunto qué tan necesario era abordar ese tema, ¿no? Cuando estaban pasando un montón de cosas más en medio de esa situación, quizás había violaciones a derechos humanos, quizás del movimiento de estas personas, había toda una historia, ¿no? Y yo me pregunto, pues, a qué qué se decidió cubrir, ¿no? En torno a estas temáticas. Creo que es muy importante que tengamos dilemas éticos y pensemos que la información que construimos, difundimos y consumimos, pues también tiene el poder de revictimizar, de construir discursos de odio, de fortalecer la discriminación, la xenofobia. Todo es una perspectiva de derechos humanos y paz. Intenta darle la vuelta a todo esto y tener un enfoque
en temas de género, de niñez, de diversidad, incluso saber que la movilidad humana pues también pues es distinta según pues en cuanto a estos temas, pero también saber que, por ejemplo, otro caso, cuando recién empezaba la guerra en Ucrania, que llegó una gran cantidad de personas de este país hacia este territorio, fue muy diferente cómo se abordó ese tema a cómo se abordó quizás la migración de personas racializadas, de personas empobrecidas. Entonces creo que es muy importante que tomemos en cuenta todos estos factores al momento de abordar la temática y que el fin último de nuestras coberturas, de la información que construimos, difundimos, publicamos, pues tenga pues la dignidad del otro, de la otra como centro. Eh, una narrativa basada en los actores. Creo que es bien importante que comprendamos que pues al final las personas en movilidad son personas como tú, como yo, con sueños, con añoranzas, con estrategias también, ¿no? Creo que cuando abordamos la migración olvidamos esto comúnmente, ¿no? Creo que es muy importante denunciar y hacer conciencia de la serie de vulneraciones de las que son objeto las personas, pero es muy importante también que en nuestros abordajes recuperemos pues estas estrategias que las personas ejercen su poder de agencia, incluso también pues acercarnos a estos y estas actores que también son importantes de estos procesos, ¿no? Hay un montón de gente, organizaciones, colectivos, instituciones, líderes de opinión, personas que tienen años en este tema y que están haciendo un esfuerzo enorme por construir una sociedad más hospitalaria. Y creo que también es muy importante acercarnos a esas instituciones, tejer redes y con ello pues tener una mejor respuesta, ¿no? Ante, no solo en términos humanitarios, sino también en términos comunicativos. Y por supuesto, pues reconocer el poder que tiene la comunicación, no solo al momento de informar a alguien, ¿no? Creo que esto se traduce en discursos que guían, orientan la acción de las personas, que también nos permite, pues, la propia comunicación enmarcar toda esta teoría del framing que nos permite pues darle prioridad a ciertas perspectivas en lugar de otras, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de las caravanas y de este abordaje pues, de la señora y los frijoles, qué tan importante era enmarcar esa información en medio de todo el montón de cosas que estaban pasando, incluso reconocer que somos generadores de opinión pública y al final la opinión pública se traduce en gobernanza migratoria, en políticas migratorias, que es muy importante conocer digo, no solo este compromiso, sino este deber que tenemos como profesionales de la comunicación. Otra perspectiva es comprender la complejidad de las migraciones, es decir, no solo son personas que están buscando un sueño, que están buscando ir de un lugar a otro, la migración es un hecho social e histórico que responde pues a un montón de pues incluso vulneraciones, ¿no? Del norte global hacia el sur global, un montón de, pues es al final una respuesta a estructuras económicas, sociales, políticas que tienen años, ¿no? Y es importante también reconocer eso, que no solo son personas individuales moviéndose de un lugar a otro, sino que responde a un montón de causas estructurales y que también es transversal a otros fenómenos, es decir, pues la migración vista desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política, desde la perspectiva cultural, incluso creo que la migración es transversal a temas como el arte, como la cultura, como la gastronomía, y es bien, bien importante que también comprendamos ello, ¿no? Y pues sobre todo intervenir en esta polarización que existe en torno al tema migratorio. Eh, ¿Qué es la perspectiva de soluciones? Yo me atreví un poquito a traerlo a colación, sobre todo de este concepto que es el periodismo de soluciones. No sé si en algún momento lo han escuchado, que es un periodismo que tiene la perspectiva de pues movilizar a la acción social, hacer un llamado a la acción en torno a ciertos temas, incluso presentar
acciones que funcionan, ¿no? En respuesta a lo a lo que se está realizando desde distintos sectores de la sociedad. Y creo que es bien importante que cuando abordemos el tema migratorio, lo hagamos desde esta perspectiva. ¿En función de qué? En función de que, eh, pues es una realidad que la población migrante está en nuestro país y seguirá estando. Y es importante que demos lugar a construir también comunidades de acogida. No solamente es importante dar respuesta a la población, a las necesidades de la población en movilidad que llegan al territorio, sino que también como comunidad de acogida construyamos lazos de solidaridad, construyamos estrategias de intervención y desde la comunicación también podemos intervenir en ello. Particularmente hoy, yo quisiera hablarles del caso del voluntariado en México como una perspectiva de soluciones, como un ejemplo de cómo podemos dar respuesta, no solo en términos operativos y de atención humanitaria, sino también en términos comunicativos. Eh, ¿Qué es el voluntariado MX? El voluntariado MX es un esfuerzo muy grande por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, universidades, pero sobre todo de personas solidarias que deciden tomar un tiempo de sus vidas con el interés de apoyar a las personas migrantes y refugiadas en nuestro país. Es el objetivo principal de este proyecto es sumar esfuerzos y brindar una atención digna y de calidad para las personas en distintos territorios. Creo que siempre surge esta primera pregunta de por qué hacer voluntariado y por qué hacerlo en un albergue para personas migrantes y refugiadas. Desde el programa de voluntariado creemos que son tres estas principales motivaciones. El primero de ellos, como bien ya lo he comentado, es el voluntariado es una plataforma que reúne los esfuerzos de distintas personas en función de eh, pues tener una respuesta y una participación social en torno pues a esta necesidad que tenemos, ¿no? Creo que todas las personas que me escuchan acá tenemos un poder y tenemos una posibilidad de poder construir comunidades de acogida y de incidir directamente, ¿no? En las necesidades de la población en movilidad. El segundo de estos motivos tiene que ver con que creemos que el voluntariado es una experiencia formativa que permite a las personas poder aplicar sus conocimientos a beneficio de del trabajo de derechos humanos, incluso enriquecer sus propios conocimientos en torno al tema migratorio. Y creo que aprovecho este espacio educativo académico. Sé que quizás están escuchándome por acá estudiantes, personas profesionales en torno a estas temáticas que también este es un espacio en el cual ustedes pueden ser parte, ¿no? Y enriquecer y fortalecer sus conocimientos. Y también esta es una experiencia fundante porque hemos visto por medio de la experiencia de nuestras y nuestros ex voluntarios que el voluntariado marca un antes y un después en los caminos de vida de las personas en movilidad. Por acá les comparto rápidamente cuáles son las organizaciones que forman parte del voluntariado MX. Como lo comenté, hay agencias internacionales, universidades, la propia Universidad de Guadalajara, CUSEA, a través de la Cátedra de Migración Internacional Forzada, forma parte de esta red y pues organizaciones dedicadas a los derechos humanos. ¿Cuáles son los ejes? Ahorita pondré un pausa en poco, pues la dinámica del voluntariado, porque ahora quiero centrarme más en cuáles son los ejes de acción en términos comunicativos que realizamos. Eh, Más adelante quiero compartirles cuáles han sido los resultados de este programa, pero estos resultados han sido gracias a pues toda la estrategia de comunicación que llevamos a cabo dentro del programa. Y esta estrategia está muy anclada a los principios que comenté al inicio de mi presentación. Poner a las personas como centro y dar respuesta, ¿no? Como sociedad a este fenómeno que nos concierne a todas y a todos. Nosotros hacemos una difusión muy fuerte en redes sociales para que las personas no solo conozcan del fenómeno migratorio, sino que generen acción, generen cambio, generen estrategias, eh, principalmente dentro del proyecto que nosotros encabezamos. Cada semestre
nosotros lanzamos una convocatoria como la que ven acá, que invita a personas de todo el mundo, no solamente de México, porque al final el tema migratorio es un tema mundial, a ser parte de esta labor que realizamos. Nosotros, pues, dentro del bueno, quisiera también aprovechar para hacer mención que esto no solamente ha sido encabezado pues por un servidor, sino que también ha sido gracias al apoyo de un montón de voluntarias, voluntarios que han formado parte de la construcción de estas estrategias de comunicación. Y y bueno, toda esta estrategia va muy vinculada, como les mencionaba, a dar a conocer el fenómeno, pero también proponer soluciones. Y creo que esta imagen la comparto por acá, porque nosotros tenemos incluso ya todo un icono en torno al voluntariado, que es esta idea de un faro, ¿no? Un faro en el camino. Creemos que todos podemos ser un faro en el camino para otras personas, transformar caminos en torno al voluntariado y en medio de este contexto violento, oscuro, complejo para las personas en movilidad, ser una pequeña luz para quienes lo necesitan, ¿no? Y les pongo esta imagen porque me parece muy emblemática y que resume muy bien la esencia del programa de voluntariado y lo que realizamos también en términos comunicativos. Por acá les comparto una imagen que desarrollamos para el Día Internacional del Migrante, que dice que migrar no cueste la vida, justo parte también pues del contexto, ¿no? Que vivimos y de esta situación tan complicada. Creo que es muy importante que las organizaciones, y hago mención de lo que les decía al inicio, ¿no? Esto no solo es para periodistas, no solo es para comunicadores, creo que al final estamos instituciones públicas, instituciones académicas, las propias empresas, las propias iglesias, las distintas instituciones, tenemos un compromiso de posicionarnos ante estos temas. Entonces, es muy importante que dentro de la información que construimos también generemos una postura en torno a ello, ¿no? Por acá, eh, creo que hay una posición muy clara en torno a este contenido y muchos de los contenidos que realizamos dentro de estas estrategias de comunicación van vinculadas a ello, no solo generar información, sino posicionarnos ante ella. Bueno, por acá les pongo otro ejemplo de pues también la labor que hemos venido realizando para dar a conocer cómo es el contexto, cómo se está dando esta coyuntura, cuáles son las problemáticas alrededor de ello. Y quisiera también compartirles pues que el enfoque que tenemos ha sido pues sí hablar de temas migratorios dentro de la estrategia en redes sociales, pero también mostrar cuáles son las actividades, qué hacen nuestras y nuestros voluntarios para dar respuesta a ello dentro de los albergues. Y tenemos, de hecho, videos en nuestras redes sociales de exvoluntarios, de voluntarios que están ahora mismo y de otras instituciones que participan con nosotros para dar respuesta. Ahora mismo yo les quiero compartir el ejemplo pues, de un video que realizamos para mostrar las actividades del voluntariado. Voy a mostrar el video y si hay algún problema para escuchar el audio, por ahí me gustaría escucharlo en el chat, pero espero que no haya ningún problema. Hoy fue un referente del albergue que celebramos el día de la Navidad. Empezamos en la mañana atendiendo ropería en la pensión de un área de atención humanitaria. Luego continuamos en la tarde haciendo los preparativos para la cena del 24. Estábamos haciendo papitas, pollo rostizado, ensalada con zanahoria, manzana. Nos estaban acompañando las otras personas que nos brindaron todo su cariño y amor para que la cena quedara muy rica. Como actividad navideña también rompimos piñatas, hicimos intercambio de cartas con un juego secreto y también pusimos nuestra creatividad en juego con una realización de gorritos navideños para los niños y las personas que quisieran. Luego terminamos con un super baile de diversos géneros musicales. Y así se vive un día navideño en HDS. Como pueden ver en este video se habla de una acción puntual realizada en un albergue. Claro que es a beneficio de las personas en movilidad, porque pues esto fue realizado en un albergue,
pero esta es solo una de todas las actividades que se pueden realizar en un albergue, ¿no? Ahorita más adelante voy a hacer más hincapié en ello. Pero antes de eso, quiero pues comentarles de esta otra estrategia que venimos realizando ya desde pues, que comenzó el programa, que es pues no solo abrir el diálogo en redes sociales, sino frente al público, con estudiantes, en otros espacios académicos. Por acá les presento algunas imágenes de hace un año, hace un poco más de un año, que tuvimos la oportunidad de presentar el programa y presentar un poco el panorama de las migraciones en la Universidad de Guadalajara. Hemos hecho estos ejercicios no solamente en México, también hemos tenido la oportunidad de asistir a universidades en Colombia, incluso tanto de manera presencial o virtual como lo hacemos ahora acá mismo. Y normalmente lo que hacemos en estos espacios es pues hacer toda una radiografía en torno al tema migratorio, cómo nos encontramos, cuáles son los retos, cuáles son las situaciones, pero no solo quedarnos ahí. Creo que también es bien importante tener esta perspectiva de soluciones, sino, ok, así está la situación, aquí está este proyecto en el cual tú puedes sumarte y pues pasar del conocimiento a la acción. Creo que, bueno, a nosotros estas dos estrategias nos han funcionado bastante y ahora sí quiero comentarles, pues, cómo se ha constituido este programa. Hasta ahora tenemos 4 años apoyando, pues, albergues que trabajan con personas en movilidad por medio del acompañamiento de voluntarios. Nosotros lo que hacemos es hacer toda una difusión muy fuerte para que las personas conozcan el programa, se interesen en el tema migratorio y decidan apoyar a las personas, y las vinculamos con distintos albergues en el centro, sur, norte de México. Hasta en estos 4 años hemos congregado a 187 personas voluntarias que han participado en una estancia de tiempo completo durante 6 meses en los albergues, realizando distintas actividades, tanto de atención humanitaria, que responden, que se vinculan con dar una primera respuesta a las personas en movilidad, a sus necesidades básicas, desde la preparación de alimentos hasta la entrega de insumos de limpieza personal, ropa, realizar actividades lúdicas, recreativas, pero también de acuerdo con el perfil profesional de los estudiantes, les vinculamos con las distintas áreas profesionales de las organizaciones, porque los albergues no solamente brindamos esta primera asistencia, sino que también buscamos dar una atención integral para las personas por medio de áreas de acompañamiento legal, acompañamiento médico. Hay un trabajo administrativo muy, muy fuerte dentro de las organizaciones, eh, ya sea de procuración de fondos, de gestión de proyectos, aplicación a proyectos, todos los temas que tienen que ver con la contabilidad, con la gestión de los recursos. También hay un trabajo muy fuerte en torno a temas de comunicación. Hago el comercial por si les interesa también por medio del voluntariado, pues sumarse y ejercer también desde su profesión a la labor de una organización dedicada a los derechos humanos. Por medio del voluntariado México, ustedes lo pueden realizar. También dentro de los albergues hay proyectos artísticos, proyectos educativos. Hay albergues que tienen incluso escuelitas para los niños, niñas, adolescentes, porque al final los albergues son un mundo. Atendemos a niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBT+, personas adultas mayores de todas las regiones que ya les he venido mencionando el día de hoy. Y al final, pues en un albergue sumamos esfuerzos desde nuestras distintas perspectivas, habilidades, profesiones, con el objetivo, pues de que las personas salgan del albergue diferente a como llegaron, atendiendo sus necesidades, eh, incluso, pues, otras que tienen que ver ya con temas, pues, de acompañamiento a víctimas de violencia, ¿no? Vuelvo al inicio, es importante partir de que estamos en contextos de violencia y que las personas con las que trabajamos, pues, requiere toda una serie de perspectivas y enfoques que también desde el programa ustedes pueden conocer y fortalecer en términos educativos. Hasta el día de hoy, estas 187 personas han podido dar atención a más de 100,000 personas, y hemos tenido voluntarios, voluntarias, no solo de México, también de Colombia, Argentina, Chile, España y Guatemala. Ahora mismo hago también el comercial, tenemos una convocatoria abierta que está por cerrar el 5 de junio,
y es para participar de julio de este año a enero del siguiente en distintas organizaciones del centro, sur, norte del país. Como lo pueden ver acá en este mapa, estas son las organizaciones participantes del programa de voluntariado. Y pues bueno, a lo largo de estos 6 meses nosotros ofrecemos lo que es alojamiento, alimentación, insumos de limpieza personal, todo un acompañamiento no solo a nivel formativo, psicológico, incluso también a nivel educativo. Nosotros, pues de hecho, ofrecemos una capacitación intensiva de una semana en Ciudad de México en la que abordamos distintos temas de derechos humanos, de migración, de los cuales ustedes pueden empaparse un montón y pues hacia futuro con estas herramientas trabajar directamente la labor que estarán haciendo las organizaciones. También cubrimos su traslado desde Ciudad de México, que es donde se realiza esta capacitación inicial, hacia el albergue en el cual ustedes estarían participando. Quisiera cerrar mi participación invitándoles, ¿no? A sumarse a este programa que venimos coordinando. Pueden conocer más acerca de este proyecto en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Voluntariado MX. Si ustedes escanean este código QR van a conocer nuestra novena convocatoria al programa de voluntariado. Y además de ello, quiero cerrar haciendo mención de que si no es tu posibilidad sumarte a un voluntariado, creo que, como bien mencionaba el doctor Iram en la presentación pasada, hay un montón de cosas que podemos hacer. Y lo digo también sabiendo que pues está en nosotros también ser una comunidad de acogida para las personas en movilidad. Puede ser desde nosotros mismos, ¿no? Informarnos, no caer en las falsas noticias, trabajar para que nuestros pares, nuestras familias, nuestras amistades, eh, pues tengan más información en torno al tema migratorio, incluso llevarlo a la acción, hacer un donativo a alguna organización de ropa, desde un kilo de arroz que a lo mejor le puede dar de comer ese día a varias familias, este, incluso pues desde el quehacer que realizamos como profesionales de la comunicación y de las relaciones públicas, no solo tenemos una obligación, también como sociedad tenemos una deuda con la población en movilidad y pues bueno, invitarles a hacer un faro en el camino, todas y todos podemos construir la sociedad que buscamos. Muchas gracias. Quisiera ahora sí abrir el espacio para las preguntas. Muchas gracias, estimado Ricardo. Pues mira, hay varias preguntas. Vamos a iniciar. A ver, déjame reformularlas. ¿Cómo se pueden aprovechar las plataformas digitales para combinar esta parte de activismo, las estrategias que hacen los voluntariados y la propia responsabilidad social en la búsqueda de justicia social? Mm. Miren, creo que las redes es un espacio muy, muy, muy importante y también es pues algo que tiene doble filo. No sé si han podido ustedes conocer, pues cómo también se hacen muy virales en redes sociales los discursos de odio. De hecho, eh, pues Donald Trump, este presidente que pues también llegó al poder con base en estos discursos, ¿no? Eh, Gracias a estos discursos, a la desinformación. Entonces, creo que es bien, bien importante cuando hagamos uso de estas herramientas, le demos la vuelta a ello y cómo creo que hay un montón que al final creo que cada red social tiene su propio lenguaje. No es lo mismo hacer un contenido para TikTok que para hacerlo para Facebook, para Instagram, para YouTube. Es bien importante, primero que todo, conocer el lenguaje. Para eso tiene que ver ya con las formas, para saber de qué manera queremos que nuestro mensaje llegue, pero esos cómo también no solo tienen que ver con solo cómo usar las herramientas, sino con también pues hacerlo desde qué perspectiva. Por eso también la información que les compartí el día de hoy, esta perspectiva de derechos humanos, tener siempre presente la dignidad del otro eh, como centro. Y creo que también es bien, bien importante aprovechar las coyunturas, ¿no?
en inicios de año el tema migratorio tuvo pues en redes sociales un montón de eco, un montón de eco, no solo por las elecciones en Estados Unidos, sino también en la llegada al poder de Donald Trump. Y estos momentos son muy claves para no solo hacer eco de los discursos de odio que siempre florecen en estos momentos coyunturales, sino también generar estas perspectivas de soluciones, perspectivas informativas, perspectivas que contrarresten, incluso que verifiquen información en torno al tema migratorio. Creo que ahí hay un campo muy importante desde el activismo y desde el ejercicio de la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo, por ejemplo, desde las universidades, que es otra pregunta, se pueden apoyar estas iniciativas o este activismo y ser, digamos, de manera más colaborativa, hacer o generar mayor impacto en la sociedad? Claro, pues creo que las universidades son un espacio imprescindible para ello, ¿no? No solo desde el ámbito de la investigación, de generación de conocimiento, sino también desde el propio diálogo de estas iniciativas. Espacios como este creo que son muy, muy importantes, haciendo mención a lo que les decía al inicio, pues para poder transformar, primero hay que comprender. Entonces creo que las universidades es bien importante que abran espacios. No, ahorita hablamos de la migración, pero al final estamos en un montón de temas. Ahorita el tema, lamentable tema pues de las desapariciones en Jalisco, en México. Creo que es bien, bien importante pues abrir espacios para el diálogo, pero también generar innovación en torno a las respuestas, ¿no? Creo que desde las universidades se puede hacer y desde, por supuesto, como estudiantes, como profesionales, pues tener siempre estos temas presentes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era estudiante que yo era de esa persona que siempre en los proyectos abordaba el tema de migración u otros temas y creo que era en gran medida pues tener presente que vivimos en una sociedad en la que están pasando un montón de cosas y que es importante que tengamos al centro estos temas porque atraviesan no solo, creo que a veces nos desconectamos mucho de las temáticas, ¿no? Sociales que están presentes y que tenemos una gran deuda como estudiantes también pues, para responder a ello, ¿no? Y por supuesto, ya en términos institucionales, pues se pueden crear alianzas con organizaciones, instituciones que ya están trabajando estos temas, ¿no? Desde las propias universidades, quizás para que estudiantes hagan servicio social, prácticas profesionales en estos espacios. Incluso, pues como los comentaba, ¿no? Estos temas que nosotros ya hemos tenido la experiencia de poder tener espacios de sensibilización, de acción. Creo que las universidades son un lugar importante para no solo pensar, sino actuar en torno a ello. Y esto se liga con otra pregunta que nos planteaban, ¿cómo incentivar para que la participación en este tipo de activismo sea más bajo el enfoque de transformación social, es decir, que se vea el impacto en términos de la transformación social y no solo como una actividad altruista? Es decir, ¿cuáles serían como estos medios, ¿no? que se tendrían que hacer para que la gente nos podamos sumar a esta transformación social? Claro, creo que ahí también en la labor de la comunicación y de las relaciones públicas tienen un campo de acción, incluso un campo laboral muy importante. Este, porque, bueno, al final, y claro, hay una línea ética muy importante ahí, ¿no? Entre, por ejemplo, nosotros en la formación con voluntarios que hacemos, les decimos, oye, esto no es un turismo humanitario, ¿no? Esto no es, miren, aquí estoy apoyando, así tomándome la selfie, apoyando a niños, no, nuestra labor tiene que impactar. Tiene que impactar, el centro no eres tú, y hablo tú no solo pues de las organizaciones, ¿no? No solo de las personas, también de las organizaciones. Los protagonistas no somos nosotros, los protagonistas y a quienes debe de ir dirigidas nuestras acciones siempre son las personas, en este caso las personas en movilidad. Nosotros somos solo un apoyo, ¿no? Y esos apoyos
también tienen que ser comunicables. Creo que al final, si estos discursos de odio se viralizan, que también se viralice la solidaridad, que también se viralice estas acciones puntuales y creo que algunas estrategias que considero pueden ser muy útiles es eh, pues hacer como mucho caso tanto a lo cuantitativo como a lo cualitativo, es decir, tener una medición de impacto, por ejemplo, esta labor que estoy haciendo, a cuántas personas está impactando, de qué manera está transformando, incluso a nivel cualitativo, pues justo dentro de la información que compartimos, hacer mención de qué perspectiva estamos utilizando, incluso incentivar a partir de pues, las propias realidades, ¿no? Cómo las compartimos, cómo hacemos dentro del propio lenguaje a las personas parte, ¿no? De este compromiso y de eh, esta respuesta que debemos de tener en torno a un montón de temáticas, ¿no? Ahora hablamos de migración, pero hay temas ambientales, hay temas de cuidados, hay temas de violencias de género, de racismo, de un montón de temas de defensa de los territorios, que creo que pues es muy, muy importante eh, pues comunicar para movilizar a la acción. Oye, Ricardo, y por último, bueno, estamos hablando, o estas preguntas se han planteado, pareciera que se han planteado desde el punto de vista de la acción social, ¿no? Pero ¿qué pasa con la acción gubernamental? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué tendríamos que mover de la agenda gubernamental para que este tipo de iniciativas tengan mayor efecto? Ujú. Creo que, de hecho, yo recuerdo muy bien unas teorías de la comunicación que son la agenda setting, que mencionan que, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Que tienen una injerencia muy importante, que al final los temas que están en la agenda pública pueden trasladarse a la agenda política, ¿no? Y creo que esta teoría habla mucho de los medios, pero creo que ahora estamos en un momento en el que pues el espacio público no solamente interviene en los medios, ¿no? También intervienen las organizaciones, también interviene la academia, también intervienen distintas instituciones. Entonces creo que es bien, bien importante que para poder posicionar estos temas se haga una incidencia, ¿no? Una incidencia, estar picando piedra, estar nombrando estos temas, ¿no? O sea, yo hago también mención de esto porque pues es algo que nos está atravesando mucho en estos momentos, esta labor de las madres buscadoras, que hicieron para dar con esta gran vulneración a los derechos en este territorio en Teuchitlán. Al final, creo que era muy claro que el Estado ya estaba siendo consciente de estas situaciones y lo ignoraba, hasta que las madres lo volvieran a poner en la agenda pública de que esto está pasando. Otra vez el tema ya se está volteando a ver, otra vez el tema ya se está incidiendo a nivel, incluso llegó a niveles internacionales ya, ¿no? Creo que a ese nivel podemos intervenir cuando somos conscientes de ciertos temas, de la relevancia de ciertos temas, hablarlos. Es decir, creo que hay un esfuerzo muy grande también por el Estado, sabiendo que incluso el propio Estado ha sido vulnerador de derechos para silenciar e invisibilizar estos temas, ¿no? De migración, de desapariciones y de un sinfín de temas más. Entonces creo que dentro de nuestro ejercicio podemos hacer frente a eso, ¿no? A este esfuerzo que hace el Estado por invisibilizar estos temas, eh, hacerlos presentes, sobre todo, por ejemplo, hoy, ¿no? Que es 27 de marzo, se cumplen 2 años de este incendio en Ciudad Juárez, pues no olvidarlo, ¿no? No olvidarlo, seguir pidiendo respuesta, seguir pidiendo justicia, y no quitar el dedo del renglón. Esto lo hacen de manera muy sistemática las organizaciones de la sociedad civil, ya. Entonces creo que si a lo mejor no tenemos ese acercamiento, creo que es bien importante hacer ecos, ¿no? O sea, hacer ecos,
estar visibilizando el tema, estarnos informando y si están nuestras posibilidades como profesionales, buscar estrategias para que esos espacios y esas informaciones lleguen al espacio público. Sí, algo importante en esa teoría que comentabas en cuanto a la agenda pública y a la agenda política y gubernamental es mantener los temas vigentes, ¿no? Y creo que ahí es donde tanto la sociedad civil como esos espacios académicos es donde tenemos esta responsabilidad, ¿no? De mantener la vigencia de los temas para que se mantengan en esta agenda y que se generen las políticas públicas efectivas para resolverlos o mitigarlos, ¿no? Pues Ricardo, te agradezco mucho en nombre de la comunidad académica del Departamento de Administración por tu participación en esta jornada, en este 7º Encuentro Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas. Seguro que contaremos en futuras ocasiones con tu participación, te seguiremos invitando. Esta es tu